nuevamente me toca compartir la palabra este maravilloso domingo, que en la mañana estaba haciendo frillito, ahorita ya se empezó a sentir un poquito de calorcito, está sabroso el calor. Este tema que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, le puse prometer y no cumplir. Muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida, y yo creo que es algo que yo creo que no me animaría a decir que todos hemos fallado, pero yo creo que sí la mayoría, a veces hemos hecho promesas y no las hemos cumplido. No quiero señalar a nadie, no volteé a ver al vecino, la palabra es para cada uno de nosotros. Muchos de nosotros a lo largo de nuestro caminar, cuando somos niños, cuando somos adolescentes, jóvenes, inclusive siendo adultos, a veces prometemos cosas y tristemente a veces no cumplimos. No sé si usted tenga alguna experiencia en cuanto a eso, que a lo mejor su cónyuge le ha dicho, si te casas conmigo te prometo esto, te prometo aquello, y a veces tristemente no cumplimos. A veces las cosas se quedan. ¿Por qué? Porque a veces ciertamente no tenemos una claridad de lo que realmente es dar una promesa y cumplir esa promesa. A veces es muy fácil prometer y a veces al aire echamos muchas promesas, pero a veces difícilmente podemos cumplir todas esas promesas en cuanto a la vida secular, en cuanto a la vida diaria, ¿no? Y viene una pregunta que yo te hago en esta mañana. ¿En alguna oportunidad de tu vida has prometido algo y se te ha dificultado cumplirlo? Yo creo que a todos nos ha pasado. No podemos decir, a mí no me ha pasado nada de eso. Creo que todos hemos pasado esta situación con un amigo, con un familiar, con alguna persona en nuestro trabajo, con gente que está a nuestro alrededor. Y las razones para no cumplir pueden ser muchas, pero tal vez la principal, ¿saben cuál es? Es porque no le damos la importancia que se merece. Y a veces decimos, ¿para qué cumplo? Al cabo no va a pasar nada. Miren, no sé si a ustedes les ha pasado. Yo recuerdo como papá que no sé si es algo que les enseñen muy airadamente en la escuela de los domingos para los niños, pero yo me acuerdo que mis hijos siempre me dicen, Dios no se agrada de la gente que promete y no cumple. No sé si ¿hay algún papá que sus hijos le hayan dicho eso? A veces nuestros hijos a lo mejor no se sepan muchos textos bíblicos, pero como que ese versículo se les queda bien grabado, ¿verdad? Y pues vamos a estar viendo un poquito acerca de prometer y no cumplir. Y sabemos que a veces con la gente que está más cercana a nosotros, tristemente, es que a veces con la que más les fallamos, ¿verdad? Pero, ¿qué significa la palabra prometer? Dentro del término derecho, se entiende promesa como un contrato a través del cual una o las dos partes que intervienen en él se obligan a cumplir una condición determinada en el plazo de tiempo que se estipule conveniente. ¿Sí? Es un trato que se hace, es como una especie de contrato. A veces es muy bonito cuando tú te acercas con una persona y dices, esta persona es una persona que es fiable para hacer las cosas. Que no tienes que obligarlo a que te firme algo. ¿Por qué? Porque dice, es una persona que tiene palabra. Es una persona que es seria en sus compromisos, es una persona que es seria en todo lo que hace. Pero qué desagradable es cuando alguien te dice, no, haz que te firme, porque es una persona que no es constante. Que te firme lo que te está diciendo, que te firme las cosas que están haciendo así. ¿Por qué? Porque a veces tenemos en poco precisamente los contratos, porque podemos ver un contrato de matrimonio, cuando usted se casa con alguien, se firma un contrato y ahí cada uno adquiere una responsabilidad, cada uno adquiere algo
en cuanto a las cosas que vienen siendo para un matrimonio. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros somos unas personas que no cumplimos nuestras promesas? Realmente somos señalados por la gente. Y más que ser señalados, son cosas que sabemos que no son las más correctas. Cuando nosotros pedimos un crédito, cuando nosotros hacemos un contrato de un bien inmueble, de cualquier cosa, nosotros estamos obligados a cumplir esos contratos. Precisamente para eso se hace. Y qué triste es ver gente que a veces tiene muy en poca cuenta precisamente el no cumplir las cosas o el no cumplir los contratos, ¿sí? Y todo eso pues puede ser en el mundo secular, en la vida diaria, puede ser allá. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos una promesa a Dios? Eso es lo que nos, o sea, todo es parte de los contratos que hacemos en la vida secular. Pero ¿qué sucede cuando nosotros hacemos una promesa delante de Dios y a veces tristemente no cumplimos? A veces tristemente nos quedamos ahí. Muchos en la necesidad, cuando buscan a Dios pidiendo por algo en específico, prometemos muchas cosas. Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, yo voy a hacer esto. Señor, si tú me bendices con esto, yo voy a hacer esto. Y empezamos a decirle, cuando estamos en necesidad, nuestros muros están caídos. Y estamos queriéndole pedir a Dios tantas cosas, que Dios empiece a orar en nuestra vida, que Dios empiece a orar en todas las cosas. Sobre todo más cuando hay una enfermedad de por medio y cuando hay una necesidad fuerte en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que sucede? Dios cumple y nos da esa sanidad. Dios cumple y contesta nuestra oración. Y Dios cumple y hace la obra. Pero ¿qué es lo que pasa? Se nos olvida. Se nos olvida. ¿Por qué? Porque a veces las cosas no las tomamos muy en serio. Pero déjame decirte que Dios, aunque no firma un contrato contigo, pero Él sabe lo que tú le prometiste. Él sabe con lo que tú quedaste de hacer. ¿Cuántas veces hemos fallado delante de Dios al hacer esas promesas? Cuando nosotros hacemos esa petición a Dios, llega de Dios la ayuda y todas esas promesas a veces tristemente se nos quedan en el olvido. Nos olvidamos de las promesas que hacemos a Dios. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que eso traiga consecuencias para nuestra vida? ¿O creen que diga Dios, ay, pobrecito? No, mi hijo, mira, es muy olvidadizo, no se acuerda de las promesas, lo voy a dejar así. ¿Qué creen ustedes que suceda? ¿Creen que haya consecuencias para nuestras vidas? Claro que hay consecuencias, claro que hay consecuencias. Quiero invitarte que abras tu Biblia en Eclesiastés 5:2. Eclesiastés 5:2. No 5:2, 5:2. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Dice, sean pocas tus palabras. A veces al estar en esa necesidad, a veces al estar en esa situación adversa, somos muy prestos a rápido empezar a prometer cosas a Dios. Señor, si me ayudas con esto, yo te prometo que voy a hacer esto, yo te prometo que voy a hacer aquello, yo te prometo que voy a hacer allá, yo te prometo. Y empezamos a prometer, a prometer y a prometer. A veces parecemos hasta políticos. ¿Sí se saben de ese político que estaba en algún momento en un pueblo que estaba en campaña y empezó a prometer? Y yo les prometo esto, yo les prometo aquello, yo les prometo allá, yo les prometo acá, y a veces pues
es muy fácil prometer. Y en una de esas dijo el político: yo les prometo que les voy a hacer un puente aquí en la entrada del pueblo. Y le dice a alguien por ahí: señor, es que aquí no tenemos río. También les pongo el río, dijo. ¿Por qué? Porque a veces el prometer solamente es eso. A veces el prometer solamente es, las palabras solamente las estamos diciendo, pero realmente no adquirimos un contrato real de nosotros hacia Dios, ¿sí? El hombre, obviamente a veces fallamos mucho y obviamente también trae consecuencias, porque si nosotros hacemos promesa a nuestros hijos y no cumplimos, seguramente nuestros hijos van a decir: mi papá es muy mentiroso, no cumple lo que nos dice. Y obviamente también trae consecuencias con la familia, trae consecuencias en nuestro trabajo, trae consecuencias. Pero ahorita lo que debemos de enfocarnos, ¿qué consecuencias nos puede traer hacer promesas a la ligera a Dios? ¿Sí? Esto acarrea muchas consecuencias y una de ellas es perder la bendición que Dios nos haya dado. Porque la palabra de Dios nos dice que al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar. Mucha gente, a veces a la ligera prometemos cosas a Dios y obviamente sabemos que trae consecuencias. Esto que ahorita yo les leía está en Marcos 4:25, para que no crean que es algo que se me está ocurriendo. Y dice la palabra: porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. A veces, la palabra de Dios nos dice que, y es una cosa a veces muy complicado de entender, porque dice: al que tiene se le va a dar más. ¿Por qué creen que pase eso? Porque a lo mejor la persona que tiene es una persona que cumple las promesas delante de Dios. Y obviamente va a venir bendición a la vida de esa persona. Pero dice: y aquel que no tiene, aún lo que tiene, se le va a quitar. ¿Por qué? Porque a veces no cumplimos con las promesas que hacemos a Dios, ¿sí? Dios no se agrada. Y no quiero decir con esto que Dios sea malo. No es por ese lado, sino que es una falta que nosotros estamos cometiendo delante de Dios. Y esas faltas pueden traer consecuencias a nuestra vida. Prometerle a Dios no es igual que prometer a un ser humano, porque las consecuencias pueden ser que vayas a perder una bendición, pero a veces no entendemos las cosas así. Ven como si Dios los estuviera castigando, olvidando lo que antes nosotros habíamos prometido. Y a veces dice: es que Dios parece que se está pasando conmigo, porque mira, no salgo de una situación cuando vuelvo a caer en otra, y no salgo de una cuando vuelvo a caer en otra. Yo te pregunto, ¿cómo andamos en las promesas que hacemos a Dios? ¿Cómo está nuestra balanza? ¿Estamos bien? ¿O estamos caídos de un lado? ¿Estamos faltos del otro lado? Ciertamente, cuando nosotros hacemos esas promesas y no cumplimos, todo tiene consecuencias, ¿sí? Todo tiene consecuencias. Vamos a ver qué nos dice Eclesiastés 5:4. Eclesiastés 5:4. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: cuando a Dios haces promesa, dice, casi no los escuché. Cuando a Dios haces promesa, así que se oiga bonito, así que se oiga bien alto. No tardes en cumplirla, porque Él, ¿qué dice? No se complace de los insensatos. Y dice al último: cumple lo que prometes. Dios no es político. Él, todas las promesas que ha hecho a través de su palabra son para todos y cada uno de nosotros. Si nosotros somos fieles a Dios, Dios siempre va a ser fiel con nosotros. Pero por eso esta palabra nos dice:
Cuando nosotros hagamos promesa, no tenemos que tardar en cumplirla. Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Así que, amados hermanos, esta palabra que ahorita estamos viendo, que estamos desarrollando, claramente nos está diciendo, cuidado con lo que prometemos delante de Dios. Y ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a estar desarrollando. Y claramente podemos ver que es mejor que no prometamos y no pensamos cumplir. Cuando nosotros hagamos cosas o prometamos cosas delante de Dios, tenemos que ser personas íntegras y cumplir lo que estamos prometiendo. Si usted no está capacitado o no puede cumplir, mejor no haga una promesa. Mejor no haga una promesa y ahorita lo vamos a estar viendo. Eclesiastés 5:4, esto significa que debemos ser muy cuidadosos cuando prometemos algo. Se trata de Dios, no se trata de un ser humano. Debemos de cultivar la reverencia porque hablar de una manera petulante delante de Dios nos puede traer malas consecuencias. Es mejor no prometer que prometer algo y no cumplir. Mejor nuestra boquita cerradita. Si nosotros no estamos capacitados o no podemos cumplir con nuestras promesas, mejor no hay que prometer. Mejor hay que quedarnos calladitos. De todas maneras sabemos que Dios nos cuida, Dios nos guarda, ¿sí? ¿Qué nos dice Eclesiastés 5, del 5 al 6? Allá adelantito de lo que estábamos viendo. Eclesiastés 5, del 5 al 6. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios, mejor es que no prometas y no que prometas y ¿qué? Y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. ¿Y qué dice? Es que destruya la obra de tus manos. Tenemos que entender eso, darle la seriedad de vida a las cosas. A veces, tristemente, vamos en nuestra vida y solamente vamos a ver cómo salen las cosas. A veces pueden salir bien, pero la mayoría de las veces no salen bien. ¿Por qué? Porque no ponemos un empeño a hacer las cosas de la mejor manera. Y eso es en todos los ámbitos de nuestra vida, en los matrimonios, con nuestros hijos, en nuestra relación de trabajo, en todos lados. ¿Cuántos trabajos no hay que a veces no nos comprometemos a hacer las cosas bien? Porque cuando se nos contrata, se nos dice, tú vas a hacer esto, esto, esto y esto, y no lo hacemos. Y a veces, tristemente, todo eso trae consecuencias. Hay mucha gente que a veces en los trabajos, cuando pides una carta de recomendación, no hay esas cartas de recomendación. Imagínense que Dios nos diga, a ver, ¿qué carta de recomendación te toca, Miguel? ¿Cuántas cosas me has prometido y no has cumplido? ¿Cómo creen que salgamos? No sé, pero a veces, por eso, precisamente esta es la reflexión. ¿Cómo estamos delante de Dios en cuanto a las promesas que le hemos hecho? Muchas ocasiones decimos, Señor, salva mi matrimonio y yo te prometo voy a hacer esto. Señor, salva a mi hijo y yo te prometo que voy. Y empezamos a hacer promesas y promesas y promesas y promesas. Y la pregunta viene aquí, ¿cumplimos delante de Dios nuestras promesas? A veces tristemente se nos olvidan esas promesas que nosotros hacemos. A veces decimos, Señor, yo te voy a servir. Y anuncian que va a haber algo aquí en la iglesia y es el que menos contesta para estar sirviendo aquí en la iglesia. Mucha gente a veces te dice, es que yo no sé qué talento tengo. Yo no sé qué talento tengo en mi vida y pues no, voy a esperar a que Dios me diga. Métete al fuego, hermano, para que usted vea en dónde el Señor te va a empezar a mover. Pero si usted está esperando que Dios venga y te diga, venga, mijo, lo voy a llevar, difícilmente va a suceder eso. Usted empieza a servir dentro de la iglesia y Dios va a empezar a obrar, porque es una de las cosas que a veces prometemos con más ganas. Señor,
Si tú me sanas de esto, me sacas de esta situación difícil, yo te prometo que yo te voy a servir. No sé si ya lo platiqué aquí. Hace algunos años yo estaba en otra congregación y estaba así mismo también a cargo de la cuestión de la construcción. Como ustedes saben, yo estoy a cargo de la construcción de la iglesia, de las ventas de comida, de las ventas de tamales, tiendita, de todo. Pues ahí estamos, tratando de servir al Señor. Y se me acerca un varón y me dice: hermano, yo quiero que me tome en cuenta porque yo quiero trabajar en la obra de Dios. Y tómeme en cuenta para lo que se ocupe y tómeme en cuenta que esto. Muy bien. Y le dije yo, bueno, le dije, lo voy a tomar en cuenta. Eso fue un domingo. Al siguiente domingo lo abordo y le digo: hermano, ocupo que me ayude en la tiendita ahorita para que usted se empiece a conocer los precios. Hermano, es el día del servicio, ¿usted cree que me voy a poner a cuidar la tiendita? Ok, perfecto, le dije. ¿Ustedes creen que se le iba a volver a tomar en cuenta a esta persona? Difícilmente. ¿Por qué? Porque si en lo poco no somos fieles, ¿ustedes creen que en lo mucho vamos a ser fieles? Las cosas no son así. Y muchas veces nosotros queremos empezar arriba, pero no queremos empezar desde abajo. ¿Sí? No queremos empezar desde abajo. No queremos empezar a servir a Dios en las cosas esenciales. Y yo a veces lo he mencionado mucho. ¿Verdad que cuando llegan a la iglesia está limpiecita? Están las sillitas bien acomodaditas, están los baños bien limpiecitos, está todo bien limpiecito. Ahorita yo me maravillaba, ahorita que estaba sentado ahí, decía: mira qué bonito brilla la plataforma, qué bonita se ve la plataforma. Pero ¿saben por qué? Porque hay alguien que está comprometido a estar haciendo todo esto. A veces termina el servicio a la 1 y esa persona son las 3 y apenas va para su casa. Y muchas veces nosotros para las 3 ya estamos comidos, ya estamos así. ¿Por qué? Porque hay gente que sí se compromete realmente en la obra. Hay gente que realmente sí se compromete en las cosas de Dios. Así que, amado hermano, amada hermana, si hemos fallado delante de Dios en cuanto a los compromisos, pongámonos a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con Dios. Yo sé que hemos prometido muchas cosas. Y yo sé que tantas cosas de donde el Señor nos ha sacado, donde el Señor nos ha guardado. Y a veces nuestros compromisos los tenemos en poco. Cuando estamos en una necesidad muy fuerte, decimos: Señor, ayúdame y yo te voy a servir. Señor, ayúdame y yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Y tristemente salimos de esa enfermedad o salimos de esa situación difícil y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de esas promesas que hemos hecho delante de Dios. Miren, yo actualmente, hace aproximadamente 2 años, yo tuve COVID. Tuve que estar en reposo cerca de 1 mes. Gracias a Dios no ocupé oxígeno, no ocupé nada de eso. Pero créanme lo que yo dentro de mi casa, dentro de mi cuarto, los que pasaron por eso seguramente me entienden. A veces el estar solo en un cuarto, no tener visita de nadie, también es algo que te pega. Pero yo delante de Dios se lo digo, no lo digo por vanagloria. Pues yo decía: Señor, yo sé que mucha gente ahorita está padeciendo COVID. Yo sé que mucha gente está padeciendo esta enfermedad. Si yo salgo de esta enfermedad, yo voy a ayudar a la gente que esté pasando por esto. Y saben una cosa, no lo digo por jactarme de eso, pero gracias a Dios que Dios me dio la oportunidad primeramente de salir y de ayudar a mucha gente que le pegó COVID. Bendito sea Dios, y no lo digo por vanagloria mía, lo digo porque tenemos que cumplir esas promesas que nosotros hacemos a Dios. Tenemos que ser serios en cuanto a lo que nosotros prometemos a Dios. Miren, yo me gozo, yo quisiera hacer un álbum de cuando nosotros empezamos aquí. Yo tengo todas las fotos desde que era un terreno y a veces me pongo a verlas y me maravillo, glorifico el nombre de Dios, porque ¿saben qué? Mucha gente se comprometió con Dios. No se comprometió con Sergio, no se comprometió conmigo como el encargado de la construcción, se comprometió con Dios.
Y vean todo lo que hemos logrado a lo largo de estos 6, 7 años que hemos estado aquí. ¿Sí recuerdan que al principio solamente se hicieron estas paredes? Que no teníamos piso, no teníamos techo, que me acuerdo que una vez que había llovido, de repente fue una lona, se cayó un montón de agua y bueno, tantas cosas que han pasado, ¿no? Pero ¿saben qué? Mucha gente sí se comprometió con Dios para que la obra de Él pudiera seguir avanzando y lo siguen haciendo. Yo esta semana me gozaba mucho de que una hermana dijo: hermanos, este mes de abril vamos a tener venta de tamales. ¿Qué les parece si entre todos ponemos todos los ingredientes para comprar los tamales? Y empezó el teléfono y récale, yo pongo esto, yo pongo el otro, yo pongo allá, yo pongo acá, yo pongo acá. ¿Por qué? Porque están comprometidos con la obra de Dios, están comprometidos con Dios. Y esas son las cosas maravillosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? No solamente prometer por prometer, sino cumplir lo que nosotros prometemos delante de Dios. Esta palabra que leíamos ahorita en Eclesiastés 5, del 5 al 6, mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de sus manos. Es importante que entendamos esto, pues he visto a muchas personas, a muchos cristianos, que se aleja precisamente cuando empiezan a padecer situaciones en sus vidas, ¿sí? Porque a veces perdemos algo que anhelamos, porque a veces la cuestión no es que Dios quiera algo mal para nuestra vida. Él siempre quiere lo bueno para todos sus hijos, pero no es lógico que le den el primer lugar a eso que tanto querían y olvidemos de quién viene todo eso. Todas las cosas que usted tiene, llámese carro, llámese bienes materiales, llámese salud, llámese hijo, llámese familia, todo proviene de Dios. No proviene de nuestro conocimiento, porque a Dios complace, Dios bendice tu vida. Así que si tú eres fiel en cuanto a las promesas de Dios, Dios siempre va a ser fiel para cada uno de nosotros. Así que yo te invito, hermano, si usted dice: híjole, a lo mejor la palabra es dura, a lo mejor la palabra, o alguien dice: híjole, esta palabra como que se me hace algo fuerte, el hermano me está diciendo algo así. Es momento que nos pongamos a cuentas con Dios, hermano. Si hemos fallado, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar. Él es fiel y justo para perdonar, ¿sí? Nosotros a veces nos olvidamos de las promesas que hacemos a Dios. Y sabemos y debemos de reconocer que de Él proviene todo. De Él proviene todo. Y a lo largo de la historia lo hemos visto. Hubo un barco por ahí muy famoso, que hasta películas han hecho y tantas cosas, que dijo uno de los constructores: ni Dios mismo lo puede hundir. Y ya sabemos las consecuencias de desafiar a Dios. En su primer viaje ese barco fue hundido. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Dios quería el mal para esas personas? Ciertamente no, pero son las consecuencias de las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Y a veces tristemente nos olvidamos de buscar a Dios y de cumplirle a Dios. Abra su Biblia, por favor, en Mateo 6:33. Mateo 6:33. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: mas busqued primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las promesas que Dios tiene en su palabra son para todos y cada uno de nosotros. Pero, vuelvo a repetir, ¿cómo andamos con las promesas que nosotros hacemos a Dios? ¿Cómo andamos delante de esas promesas? También hay que tener en cuenta que si Dios nos quita algo del medio, algo que con mucho anhelo se estuvo pidiendo, es porque tal vez no era indicado para nuestras vidas. Muchas veces hay gente que dice: ¿por qué Dios me quitó esto?
Porque a veces Dios sabe que son cosas que te van a echar a perder. A veces hay cosas que dice, no es lo mejor para ti, pero nosotros no lo alcanzamos a ver, pero Dios sí conoce lo que va a pasar. Y Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestros corazones. Y a través de todo eso, Dios nos empieza a librar de cosas que no son buenas para nosotros. A veces nuestra oración, a veces decimos, Señor, dame esto, y Señor, dame esto, y Señor, dame esto, y Señor, dame esto. Y ciertamente estamos ahí, estamos cumpliendo, estamos sirviendo a Dios con todas nuestras maneras, con todo nuestro corazón y con todas nuestras ganas. Pero a veces esa contestación no llega. Pero ¿sabe qué debemos de hacer? Señor, dame esto si es que va a ser de bendición para mi vida. Y si no va a ser de bendición para mi vida, mejor quítalo. Porque nosotros a veces nos aferramos tanto a las peticiones delante de Dios que a veces no es lo mejor que Dios quiere para nosotros, ¿sí? A veces no es lo más indicado, ¿sí? Y hay una cosa, que cuando nosotros somos fieles a Dios, Él nos va a bendecir de la mejor manera. Y a veces nos da cosas mucho mejores que lo que nosotros estábamos pidiendo. Pero hay como algo que tenemos que hacer, es cumplir lo que nosotros prometemos. Si nosotros no cumplimos con nuestras promesas, difícilmente van a llevar muchas cosas a nuestra vida, ¿sí? Si nosotros cumplimos con lo que prometiste, con lo que prometemos delante de Dios, aún así no veamos las cosas de la mejor manera, Dios nos va a bendecir, Dios va a guardarnos, Dios nos va a bendecir nuestra vida. A veces hay mucha gente que pierde un trabajo y dice, híjole, qué malo que perdí este trabajo, realmente yo lo necesitaba tanto, yo lo necesitaba mucho. Pero déjame decirte que si tú vives bajo las promesas de Dios, Dios va a tener un trabajo mucho mejor que el que tú tenías. Porque nosotros somos hijos de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos hijos de Dios. Entonces, todas esas promesas que Dios tiene en su palabra son para todos y cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Cumple lo que prometes delante de Dios. Es cierto, no lo tenemos anotado en un contrato, no lo tenemos firmado en un contrato, no tiene nuestra credencial, no tiene nada. Pero lo estamos haciendo delante del Dios viviente. Lo estamos haciendo delante de Dios, que es lo más importante. Debemos de ser personas rectas cuando nosotros prometemos algo. Queda muy claro que prometer y no cumplir complica mucho las cosas. Dios es un Dios de orden y si Él promete, Él hará. Y si Él es fiel con nosotros que pecamos todos los días, ¿cómo no serlo nosotros con el que nos da la vida? Ciertamente cada día nosotros estamos pecando, a veces pecamos deliberadamente, a veces pecamos sin querer, pero Dios es fiel en todas las cosas. Y el Números 23:19, nos dice su palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará Pablo, y no lo ejecutará. Dios cada cosa que ha prometido para cada uno de nosotros, Dios lo va a hacer. Esta palabra aquí bien claro nos lo dice, ¿sí? Pero es importante recordar que todos los que hayamos aceptado a Cristo en nuestra vida, tenemos una promesa que cumplir por el simple hecho de haberla aceptado. ¿Y saben qué es? Orar, leer su palabra, evangelizar, predicar su palabra, por nombrar solamente algunas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos todo esto, hay recompensa de los cielos, hay recompensa para nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste de Cristo a una persona? ¿Cuándo fue la última vez que leímos la palabra? A veces tristemente la Biblia solamente la agarramos los domingos. Y a veces ni la hallamos, decimos, ¿dónde la habré dejado? ¿En qué cajón la guardé? Hace algunos años, se me hace que esta anécdota ya se las conté.
Van a decir que no me sepo mucha anécdota, ¿verdad? Le regalé una Biblia a una persona. Yo a veces me quedo sin Biblia por regalar la Biblia cuando me hallo a alguien que le hablo de las cosas de Dios. Y me acuerdo que le regalé la Biblia a una señora y le estábamos, cada semana íbamos a llevarle palabra a la señora, a su esposa y a sus hijos. Y me acuerdo que cuando ya llegamos, le dije, ¿tiene su Biblia? Ah, sí, la tengo bien guardadita ya en lo más, para que no se me maltrate. No, le digo, usted agárrela todos los días y léala. Si se le maltrata, le traemos otra, no se preocupe si se le rompe. ¿Por qué? Porque a veces solamente agarramos la Biblia los domingos. Y ahorita con los teléfonos, pues a veces ni la Biblia traemos, ¿verdad? Usamos la tecnología, ¿sí? Así que cuán importante es estar orando, estar predicando, estar hablándole a la gente de las buenas nuevas de Dios, porque es parte de nuestro trabajo. La gente, nosotros como cristianos pensamos que solamente es venir a cumplir el domingo aquí. No, hermano, todos los días tenemos que cumplir con Dios. Todos los días tenemos un compromiso que cumplir con Dios, ¿sí? El hablarle a las personas, el orar por las personas, el mostrarle a Cristo a la gente que aún no lo conoce, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo eso va a traer bendición a nuestra vida. Y cuando no lo estamos haciendo, déjame decirte que estamos fallando delante de Dios. Estamos fallando delante de Dios. No estamos haciendo lo que Dios nos dice en su palabra. Pero si nosotros lo hacemos, sobreabunda bendición sobre nuestras vidas. Yo les pregunto algo. ¿Qué queremos? ¿Que Dios nos bendiga o que Dios no nos bendiga? Obviamente todos queremos la bendición de Dios, todos queremos la provisión de Dios. Y cuánto más cuando hacemos lo que nos corresponde. Muchos de nosotros a veces no hacemos lo que nos corresponde, estamos fallando delante de Dios. Y todas esas promesas que hemos hecho delante de Dios, porque lo vuelvo a repetir, no es delante del pastor, es delante de Dios. Entonces cuando nosotros fallamos, no le fallamos al pastor, le fallamos a Dios. Ciertamente el pastor está al cuidado de sus ovejas, pero nosotros somos los que tenemos que poner de nuestra parte. Le invito a que abra su Biblia en Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. ¿Lo tenemos? Es una palabra bien, bien hermosa que yo quiero compartir con ustedes. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, ¿y qué dice? Y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Por qué dice? Porque es mía toda la tierra. ¿Sí? Tenemos que dar oído a la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que dar oído a lo que la palabra de Dios nos pida para nosotros. Así que yo te convido en esta mañana tarde de que si hemos prometido cosas delante de Dios, volvamos a retomar ese camino. Volvamos a retomar ese camino, tal vez del que nos hemos alejado, tal vez ese camino que nos hemos apartado, y volver a tomar el camino bueno, el camino de la comprensión, el camino que nos lleva directamente a Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que hay dos caminos, uno ancho, que nos lleva a la perdición, pero hay un camino angosto, que es el que nos lleva a la salvación. Yo te digo, ¿cuántas cosas hemos prometido delante de Dios y no hemos cumplido? Seguramente muchas, pero es el momento de que reflexionemos y tomamos ese camino angosto que nos lleva a la salvación. Muchas veces pensamos que por venir a la iglesia, estar orando y estar buscando solamente de Dios los domingos, cumplimos con todo, pues realmente no lo es todo.
Todo lo que prometamos delante de Dios tenemos que cumplirlo para agradar a Dios. No es para agradar al hombre, ni es para agradarse a nosotros mismos. Es solamente para agradar a Dios, al que vive y reina por siempre. ¿Sí? Yo quiero pedirte que te pongas sobre tus pies en esta mañana.